Amén. Vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor y tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque al recordar la reforma protestante, nosotros recordamos tu providencia, Señor. Y recordamos, Señor, que tus planes son perfectos. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder aplicar, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a rumiar y a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Como tú siempre lo haces, Dios. Que Jesucristo sea la razón de ser de nuestra predicación y que Cristo sea exaltado por medio de él. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, desde el versículo 20. Solo yo voy a leer, vamos a estar hablando de una reforma al corazón basado en la reforma protestante y vamos a hacer algunas aplicaciones luego de este texto dentro de la predicación. Dice el texto, versículo 20, capítulo 4, Efesios. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñado por él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Yo recuerdo que yo le preguntaba a un grupo de creyentes hace unos años atrás. Yo le preguntaba, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Y todos coincidieron de que se celebra noche de Halloween, noche de brujas. Pero no obstante a eso, hay un supuesto cantante cristiano que también hizo un llamado a que los creyentes podían este día salir a celebrar noche de bruja, porque es lo que se celebra el 31 de octubre. Cuando nosotros nos remontamos entonces a lo que es la historia, del cristianismo, nosotros encontramos un suceso, un hecho trascendental en toda la historia, no solo del cristianismo, porque no solo afectó y ha afectado el cristianismo, sino que afectó todo el mundo conocido y todas las esferas fueron abarcadas con la reforma protestante. Afectó la educación, afectó las artes, afectó la cultura. Todo fue afectado por la reforma protestante. Y nosotros como cristianos, el 31 de octubre celebramos la reforma protestante. Celebramos justo este año los 505 años de la reforma protestante. 505 años ya de este evento. Ahora, ¿qué significa reformar? Porque estamos hablando de reforma. Una reforma protestante, pero ¿qué significa reformar? Reformar no es más que hacer modificaciones, modificar algo con la única finalidad de mejorarlo. Eso es cuando nosotros hablamos de reformar. Por eso tenemos que decir que de entrada la intención de los reformadores y de los pre-reformadores de la iglesia no era
crear una iglesia y tener un movimiento aparte donde ellos puedan ser reyes y señores, batutas y constitución, y ellos pudieran hacer lo que le diera su voluntad. Esa no era la intención. La intención era que la iglesia pueda cambiar, que la iglesia pueda mejorar y que la iglesia se pudiera adaptar a las escrituras. La iglesia había perdido el rumbo y estaba perdida entre ordenanzas humanas. Si la iglesia no está centrada en Cristo y en su palabra, la iglesia ha perdido la brújula, la iglesia ha perdido su rumbo, porque Cristo y su palabra es quien debería regir y dirigir la iglesia. Si la iglesia no está centrada en Cristo, todo lo que la iglesia hace no tiene razón de ser, porque su razón de ser debería ser Cristo, porque la iglesia es de Cristo y para Cristo. Y es por eso que el cristiano debería estar centrado en Cristo. Y es por eso que la razón de ser de nosotros como cristianos debería ser Cristo. Toda la vida del cristiano debería estar de acuerdo con lo que es la palabra de Dios. Su vida debería hablar de Cristo. Nuestras vidas debería oler a Cristo. Y algo muy evidente en tiempo de Lutero era el poco conocimiento bíblico que tenían los creyentes, y esto porque no era accesible la palabra. Todo el mundo no tenía acceso a las escrituras por muchas razones. Sin embargo, hoy no es así. Hoy nosotros tenemos acceso a muchas Biblias, a muchas traducciones. Tenemos Nuevo Testamento, tenemos la Reina Valera, tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la NTVI, tenemos muchísimas traducciones de las cuales tenemos acceso, y si no la tenemos impresa, la tenemos en los dispositivos electrónicos. Pero ahora no necesitamos ni siquiera descargarla, porque ahora nosotros googleamos y ponemos un texto y nos aparece en todas las versiones en español. Tenemos más facilidad en cuanto a lo que es tener las escrituras y en cuanto a lo que es tener el texto sagrado. Hoy tenemos mayor acceso a las escrituras que antes. Y con dolor tenemos que decir que a pesar de eso, la iglesia necesita una reforma, porque la iglesia necesita entender el lugar que ocupa las escrituras en su vida y en su accionar. Porque a pesar de nosotros tener tanto acceso a las escrituras, en esa misma manera nosotros hemos olvidado, hemos dado la espalda y nos hemos centrado en otra cosa que no es la palabra de Dios. Y no deberíamos seguir de espalda a las escrituras. Nosotros necesitamos entender que todas nuestras prácticas deben dar gloria a Dios. Nuestra práctica en el culto público, o sea, la razón de ser de todo lo que nosotros hacemos en el culto público, la razón de ser es la gloria de Dios. Pero la razón de ser de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada, la razón de ser debería ser también la gloria de Dios. Y nosotros deberíamos apuntar a la gloria majestuosa de nuestro Salvador. Porque nos conviene. En realidad, quien le conviene hacer eso es a nosotros, para nosotros agradar a nuestro Señor y nosotros beneficiarnos de ese nosotros dar gloria a nuestro Señor. Reformar el corazón para que nosotros seamos menos emocionales y más bíblicos. Nos urge una reforma del corazón para que nosotros aprendamos que quien debe primar en nuestra relación con Cristo no son nuestras emociones, es la palabra de Dios, es lo razonal. El Pablo dice que vuestro culto sea un culto que de la razón, un culto que yo lo pueda razonar, no que nosotros podamos venir al culto público y podamos hacer cosas chulas y podamos brincar y podamos hacer, y al final entonces ¿cómo salimos? Vacío como llegamos.
Cuando nosotros miramos las prácticas de la Biblia, de la iglesia en torno a lo que es la Biblia antes de la reforma, nosotros nos vamos a encontrar que eran prácticas que estaban totalmente divorciadas de las Escrituras. Práctica totalmente divorciada de las Escrituras. Prácticas que eran más manipulación, eran con un objetivo de manipular más que apuntar a lo que es el corazón de las Escrituras, porque la intención única era manipular con declaraciones que apuntaban directamente a las emociones de las personas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿no es exactamente ese el problema que tenemos hoy? Que tenemos predicadores que están en púlpito manipulando la palabra de Dios y tratando de hacer una interpretación chabacana de las Escrituras y hacen declaraciones apuntando a las emociones, no apuntando al corazón y a la transformación mediante la aplicación de las Escrituras. Hoy tenemos que decir que siguen y hay grupos así dentro de la iglesia, como lo hubo en aquel momento. Lo que pasa es que en aquel momento la cabeza de la iglesia estaba podrida. Hoy podemos decir que hay grupos que están enfocados en las emociones y no en la palabra de Dios. ¿Con cuál intención? Unos con la intención de lucrarse, porque tenemos que decir también con dolor que después de la reforma nosotros tenemos muchos mercenarios de la fe. Mucha gente que no viven por fe, que viven de la fe. Pero nosotros necesitamos entender que nosotros no somos igual a ellos, sino que nosotros debemos mirar a Cristo y debemos vivir para Cristo y debemos procurar agradar solo a Cristo y debemos procurar apegarnos a la palabra de Cristo. El negocio que tenía la iglesia católica de aquel entonces estaba en el culto público. Había un negociazo con los santos que era una nota discordante, porque era una nota discordante porque era todo lo opuesto a lo que enseñaba las Escrituras. Y esta fue una de las razones por la que los reformadores encendieron su celo. Esto encendió la chispa en el corazón de los reformadores porque enfocaron una visión hacia los santos, pero simplemente para ellos sacar beneficio, para que la iglesia pudiera lucrarse del beneficio que ellos iban a sacar mediante estas cosas. Y que eso trajo como consecuencia ¿qué? Que Europa estaba lleno de santuarios dedicado a un sinnúmero de santos. Cuando estoy hablando de santos, ustedes saben que me estoy refiriendo a santos. Y era importante para ellos, porque no solo era un nivel espiritual al que ellos querían enfocar, no era eso, eso era lo menos importante. Lo único que a ellos les interesaba era la parte económica, era el lucro, porque la iglesia necesitaba recursos. El que tenía suficientes reliquias de un santo, de un patrón, como ellos le decían, tenía un santuario y ese podía lucrarse y tener un flujo constante de peregrinos que iban a pagar por ver y tocar esas imágenes, convirtiendo todo así, a todo el que estaba alrededor de ellos, convirtiéndolo en una especie de ganadores por tener estas reliquias. Los peregrinos tenían que pagar el precio de poder tocar lo que supuestamente ellos entendían que eran los santos. Por encima de todo lo que podía parecer que era la intención de alimentar el culto, era una forma de ellos disminuir la imagen de Cristo. Ellos convertían la figura de Cristo cada vez más pequeña, la disminuían un poquito más en la mente
en la mente pública, en toda la Edad Media, la imagen de Cristo, en vez de ascender, en vez de estar por encima en la mente de los pueblos en la Edad Media, todo lo contrario, era una imagen mínima y era una imagen distorsionada de lo que es Jesucristo. El Cristo resucitado, que ascendió, que resucitó y que está en gloria, era visto por ellos como un juez tirano y aterrador que simplemente estaba en una esquina de su santidad. Y el culto público se había convertido en un comercio y ellos habían convertido la iglesia en una especie de mercado. Todo se compraba y todo se vendía. Ustedes ven como hoy en las redes sociales todo se compra y todo se vende. Así mismo era la iglesia en ese tiempo. Todo se compraba y todo se vendía dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. ¿Y qué era lo más grave? Que la figura de Cristo estaba delegada a un segundo plano. Estaba en un segundo plano la figura, quien debía ser la figura central del culto público, estaba relegada a un segundo plano. Y el cristiano no podía considerar, porque era lo que el poco acceso que tenía a las escrituras era lo que le enseñaban sus líderes y había ciertas limitaciones. Pero aún hoy el cristiano debe entender que su relación con Cristo es lo primordial. Lo primordial de nosotros es nuestra relación con Cristo. Y nosotros como cristianos tenemos que procurar nosotros alimentar nuestra relación con Cristo y de nosotros ser celosos para nosotros poder alimentarnos espiritualmente y poder aprovechar todos los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Hay medios de gracia que el Señor ha provisto para usted, que si usted no lo aprovecha, usted es un irresponsable. Porque usted es responsable de su vida espiritual. Y cuando nosotros anunciamos y le decimos, por ejemplo, en este caso ahora, le decimos a las mujeres que tenemos una conferencia, las mujeres son responsables de sacar el mayor beneficio de lo que se hace, porque esto es un medio de gracia para el crecimiento de ustedes. Y usted tiene que aprovechar todos los medios de gracia que el Señor ha provisto para que usted pueda crecer en su vida espiritual. Amén. Cuando nosotros éramos solteros y nosotros salíamos con quien hoy es nuestra esposa o su esposo, usted quería llamar la atención. De hecho, yo recuerdo un día que Abraham me narró cómo fue que Nilda lo enamoró. Y él ya quería llamar la atención porque ella lo vio y se lo quería comer con yuca y guasacaca, porque imagínense, un hombre, ¿me entiende? Y Abraham me narró eso y a mí me pareció genial. Abraham simplemente entró a la oficina a arreglarle algo, ¿verdad, hermana Nilda? Mira, ella está delirando, no va a poder dormir hoy. Ella, creo que era un manubrio de una puerta. Y ella no puede ni siquiera contenerse. Y Abraham entró a arreglarle eso y ella quedó suspirando por ese flaquito que había entrado ahí. Abraham también, aunque él lo disimula. Pero que así quedaron los dos impactados el uno con el otro. Y cuando eso sucede, que pasa eso en una pareja, el uno quiere estar cerca del otro y el uno quiere mantenerse hablando con el otro. Y yo he dicho muchas veces que a veces hablando nada. Que a veces uno, lo que son muy, iba a decir lo que son muy de allá atrás, pero yo no soy de allá atrás. No sé si ustedes recuerdan a Tricón. Antes de que Altiz comprara Tricón. Los que no saben lo que es Tricón, que había gente aquí como que ¿qué es Tricón? Una compañía telefónica. Y Tricón trajo un asunto que era 24/7, ¿recuerdan? El 24/7 de Tricón.
Y uno hablaba con una persona que tenía tricón 24 horas al día con uno poner 50 pesos. Y yo, por ejemplo, en el caso mío, uno llamaba y uno se dormía hablando por teléfono. Ay, qué linda. Y uno hablaba y uno amanecía porque uno no tenía que pagar mucho. Como quiera eran el 24/7 de Tricón. Y uno amanecía hablando. Y a veces simplemente el uno escuchaba roncar al otro porque uno se dormía. Y cierra tú. No, cierra tú. Pero que cierra tú, hombre, more. No, hombre, cierra tú. Y ninguno quería cerrar. Ay, después que se casaron. Después que se casaron, ella dice, pero es que tú no me escuchas. Pero es así, o sea, nosotros en esa etapa, de la etapa de nuestras relaciones, nosotros queremos estar cerca del otro y escucharlo siempre. Y hay cosas que nosotros hacemos para nosotros mantener esa relación. Y hay cosas que nosotros hacemos constantemente para mantener esa relación. Señores, a veces yo friego. ¿Y usted por qué no significa lo que es fregar? Yo soy de los que creo que fregar se inventó en el corazón del infierno. Esto es diabólico. Pero para mantener la relación, yo tengo que fregar. Yo tengo que limpiar la casa. Yo tengo que hacer un sinnúmero de cosas para yo mantener mi relación sana y que ella pueda sentirse agradada y yo pueda tener noche de avivamiento y gozo feliz. Eso es con nuestras parejas. ¿Con Cristo qué? También con Cristo, para nosotros mantener una relación sana con Cristo, de igual manera hay cosas que yo tengo que hacer para yo mantener mi relación sana con Cristo. Yo tengo que orar. Y si usted quiere, ponga el orar como yo puse el fregado. Pero yo tengo que orar. Yo tengo que estudiar las escrituras. Yo tengo que vivir una vida piadosa. Hay cosas que yo tengo que hacer que van a mantener mi relación con Cristo. Que si yo no hago eso, entonces mi relación no va a estar muy fluida. Aún hoy, por eso yo insisto, nosotros necesitamos hacer una reforma. Pero no una reforma protestante, sino una reforma a nuestros corazones, donde nosotros podamos entender que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, centrarnos en eso y entender que lo demás vendrá si es la voluntad del Señor, y que el Señor ya nos dijo en el Sermón del Monte: buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadidura. Que no debería existir en nosotros nada más importante que nosotros procurar que todo lo que nosotros hagamos glorifique el nombre de nuestro Salvador. Yo no debería amar a Cristo por lo que Él me da. No, es que ya Cristo me ha dado demasiado. Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, pero antes de morir por mí en la cruz del Calvario, en el pasado eterno, yo fui escogido en Cristo para la gloria de Dios. Él derramó su sangre luego por mí para que yo pueda tener acceso al Padre, para que yo siempre pueda estar con Él. Y entonces nos dicen en Efesios, nos dice más adelante, que eso lo vamos a ver luego más adelante, nos dice que la relación, la razón de ser de la relación matrimonial es que nosotros podamos mostrar al mundo la relación de Cristo con la iglesia. O sea, la relación matrimonial tiene sentido porque tiene sentido la relación de Cristo con su iglesia. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para nosotros mantener nuestra relación con Cristo. Cuando tú amas a alguien, tú piensas y quieres pasar mucho tiempo con esa persona. Y no sé si a ustedes les pasó que cuando quizá los que estuvieron en el evangelio, que estaban en una iglesia y estaban al lado de la persona que a ustedes les llamaba la atención, y de repente el predicador dice: pónganse de pie, y se ponen todos de pie. Y usted tiene a la persona en el lado, usted no quiere hacer mucha bulla ni siquiera, porque usted se siente solamente feliz respirando el mismo aire que ella estaba respirando.
Y usted, ay, qué bonito, qué bonito. Y de repente el predicador dice, vamos a orar, agárrense de la mano. Y usted tiene que agarrarse de la mano así. Ay, la palabra ni siquiera le salían porque usted quería estar con esa persona siempre. Y yo le pregunto, ¿usted quiere estar con Cristo siempre? Amén. ¿Y qué usted hace para usted mantener esa relación sana? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó las escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, yo no puedo hacer esto porque esto no honra el nombre de Cristo? Ah, hace mucho. Bueno, pues yo dudo entonces de que usted realmente quiera estar con Cristo por mucho tiempo. Porque el que ama a Cristo le obedece. Y usted no puede decir que ama a Cristo si usted no obedece. Si nosotros no hacemos lo que está a nuestro alcance para nosotros adorar el nombre del Señor, nosotros no vamos. No es verdad que nosotros amamos al Señor. No es verdad. Aunque lo digamos. En mi tiempo de enamoramiento, no había WhatsApp, no existía el WhatsApp. Por favor, apáguenme su abanico, que no hay luz. No había WhatsApp. Y como no había WhatsApp, uno se suplía de los mini mensajes. Y los mini mensajes de texto, los mensajes de texto, era lo que uno regularmente llamaba. Y uno mandaba muchísimos mensajes de texto. Porque era la forma que nosotros teníamos. Y a veces uno duraba horas hablando, mandándose mensajes de texto. Eso hoy uno dice, wow, pero qué incómodo era eso. Pero era lo que teníamos y uno lo hacía feliz porque uno quería hablar y esperar que ella le contestara para nosotros entonces y ni decirle lo que tenían Viper. Martín no se ría, que yo no tenía Viper. Yo escuché que una vez la gente tenía Viper, pues yo no sé lo que es eso. Yo no soy tan viejo, no se ría así, yo no soy tan viejo. Pero sí yo le he dicho otras veces que yo salí una noche de mi casa, donde yo vivo, en la parte de abajo, hay una habitación y yo vivía ahí con la hermana mía vivía arriba, yo vivía ahí abajo en la habitación. Y Brahimi me dijo, no tengo minutos, fue lo último que me dijo. Y yo salí casi a las 12 de la noche a buscar un colmado abierto para comprar una tarjeta. Después que comprara la tarjeta, escribírsela en mini mensaje para que ella la pusiera allá. 2 horas buscando un colmado. Yo no pensé que me podían atracar, que me podían robar tal vez y pedir después una recompensa por mí. Yo no pensé en nada de eso. Cuando yo conseguí la tarjeta que la compré, porque no era recarga, no existían la recarga, para ustedes también, era una tarjeta de 50. Y compré mi tarjeta, le puse los números, pero me equivoqué con un número. Entonces ella, cuando recibió la tarjeta, tuvo que salir casi a las 12 de la noche, 12 y algo de la noche, a buscar quien le dé un minuto para llamarme y decirme que le puse la tarjeta mala. Pero eran las 12 de la noche y al otro día yo tenía que trabajar. No importa, yo podía durar hasta las 2 de la mañana y al otro día me levantaba nuevo. Y nosotros hacemos este tipo de sacrificio por Cristo. Piensen, lo que nosotros hacemos por nosotros y lo que nosotros hacemos por amor, pero hacemos eso por Cristo. Nosotros sabemos que el culto es a las 10 de la mañana y a veces nos da igual llegar a las 11. Y si tenemos muchos sueños, no llegamos. Pero yo amo a Cristo. Yo amo tanto a Cristo que soy capaz de quedarme en mi casa si tengo muchos sueños. Yo amo tanto a Cristo que soy capaz de durar una semana sin orar porque estoy muy cansado. ¿Qué tanto amamos nosotros al Señor? Porque nosotros podemos hablar de la reforma y yo puedo pasarme la mañana entera dándole datos históricos de la reforma, pero ¿de qué sentido tiene si no hacemos una aplicación de eso a nosotros hoy? ¿Amamos nosotros a Cristo?
¿Queremos pasar tiempo con Cristo? Demuéstrelo. Deje que sean sus hechos que digan que usted quiere pasar tiempo con Cristo. ¿Qué es la reforma protestante? Se llama reforma protestante a un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias a las que generalmente se denominan iglesias protestantes. A principios del siglo XVI, un monje teólogo alemán llamado Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Westminster, y allí con las 95 tesis inició la reforma. Gutenberg, perdón. Y ese documento que colocó Lutero en la puerta de la iglesia era una especie de protesta a las prácticas de la iglesia. Y Lutero, con esas 95 tesis, criticó las diversas prácticas de la iglesia que contradecían las escrituras, incluyendo entre ellas la venta de las indulgencias y la acumulación de bienes materiales. La venta de las indulgencias eran tan chulas que para tú poder salvarte, tú tenías que comprar una indulgencia donde la iglesia, tú le pagabas eso a la iglesia, y eso, entonces, con eso tú podías entrar al cielo. Pero no solamente eso, si tú tenías un pariente en el purgatorio, tú podías comprar una indulgencia, y esa indulgencia permitía entonces que ese pariente que estaba en el purgatorio saliera de allí. Una locura. Porque la iglesia necesitaba dinero para hacer la basílica de San Pedro, allá en el Vaticano. Y se inventaron todo esto. De hecho, el purgatorio nace en una chanza, en una broma que hace Agustín de Hipona. Y en esa broma que hace Agustín, una broma que hizo San Agustín, y dijo, porque hay un purgatorio. Y de ahí ya cogieron eso como, porque le convenía, porque lo que andaban buscando era otra cosa. No se predicaba en favor de los valores del cristianismo, nada de eso. Entonces, estas 95 tesis estaban en contra de la autoridad papal, porque el papa no podía estar por encima de las escrituras. Y todas estas diabluras que hacía la iglesia dio origen a este movimiento llamado la Reforma Protestante. La palabra protestante se comenzó a utilizar a partir del 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la Protesta de Spira, un documento en el que ellos manifestaron su inconformidad porque el emperador Carlos V quería someterlo a ello, a la autoridad del Papa. En un principio fue una lucha constante, pero luego estos príncipes se pusieron de acuerdo y protestaron, y desde allí entonces comenzaron a decirle la reforma protestante, o sea, la reforma de lo que protestaron ante el emperador Carlos V. La doctrina de Lutero al principio y la doctrina del protestantismo fue algo sinónimo, era solamente una sola cosa, pero luego, posterior a todo esto, empezaron a haber erupciones de reformadores, y podemos mencionar algunos, a Zwinglio, podemos mencionar a Calvino, podemos mencionar a John Knox y muchos otros. Y entonces se establece allí en Alemania lo que es la iglesia anglicana, y hay quienes dicen que los
anabatistas salen de aquí, pero no, los anabatistas no salen de aquí, los anabatistas vienen mucho más atrás de aquí, aunque algunos historiadores quieran colocar los anabatistas en este periodo histórico. ¿Cuáles fueron las características de la Reforma Protestante? ¿Qué fue lo más importante de la Reforma? Ellos protestaron porque ellos no querían reconocer, con Lutero a la cabeza y sus 95 tesis, no querían reconocer la autoridad del Papa sobre la iglesia y querían recuperar los valores cristianos primitivos, considerando ellos la Biblia como la única fuente inefable de la palabra de Dios y la única por medio de la cual se puede conseguir la salvación. Considerando así a las Escrituras como un texto que debería ser interpretado por todos los creyentes, no por un grupito como se hacía en ese tiempo. Y dicho eso, yo recuerdo una persona en La Caleta, cuando nosotros estábamos levantando la iglesia de La Caleta, una señora muy mayor, que ella me decía, ahora la gente no sabe predicar. Y yo, ¿cómo va a ser? No, la gente que sabe predicar era la gente de antes. Porque ella dice, yo recuerdo cuando se hizo la iglesia católica aquí, ellos predicaban en un lenguaje que nosotros ni lo entendíamos, porque la iglesia predicaba en arameo. Y ella decía, y eso era santo, porque eso ni siquiera se entendía. Y eso era parte de lo que Lutero protestó, por la reducción también de los sacramentos, que eran un grupo de sacramentos. Hoy nosotros solo tenemos dos, el bautismo y la Santa Cena. Dentro de estaban no aceptar la veneración de imágenes, ni tampoco aceptar el purgatorio como algo válido. Y se rechazó también la adoración o la inmaculación a la concepción de María y de que María subió en cuerpo y alma al cielo, como decía la Iglesia Católica. Simplemente aceptar a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, si ustedes se fijan, la postura de los reformadores no estaba basada en lo que ellos entendían, sino estaba basado en las Escrituras. Y por eso fue respaldado por el Señor. ¿Qué causó la reforma? ¿Qué sucedió que motivó esta gran decepción? De hecho, hubo un viaje que Lutero hizo. A Lutero lo enviaron a Roma con un mensaje. Y cuando Lutero empezó a ver todas estas personas que estaban comprando indulgencia y que estaban comprando su salvación, gente pobre que no tenía dinero y que tenía que coger lo poco que tenía para comprar con una hoja que se había impreso, y esa hoja decía que ellos estaban absueltos de sus pecados. O sea, no era que la sangre de Cristo lo libertaba de todo pecado, no. Era que la indulgencia lo libraba del infierno y lo libraba de sus pecados. Y esto causó una explosión en el corazón de Lutero. Y ni decir de un delincuente que tenía la iglesia, que lo tenía solo para ir a recolectar dinero. Y este señor decía que cuando la persona tiraba la moneda y la moneda empezaba a bailar, mientras la moneda estaba bailando, los familiares de esa persona en el purgatorio estaban escuchando porque ya iban a ser sacados de allí. Manipulador. Y yo a veces cuando veo uno lee a este señor, uno dice, wow, pero qué bien aprendieron la gente de la persona, de la gente de la prosperidad. Parece que aprendieron de ahí. Las principales causas del surgimiento de la Reforma Protestante, podemos decir entonces que fue la venta de las indulgencias, porque necesitaban dinero para la Basílica de San Pedro en Roma y no había dinero y ellos necesitaban, entonces se inventaron las indulgencias para poder sacar dinero a los creyentes. Y de hecho, John Huff fue uno de los que protestó en contra de
esta venta de las indulgencias de una forma vehemente que le costó la vida. Podemos decir también que se rechazaron de manera tajante la práctica corrupta jerárquica de la iglesia. Los papas y todo lo que dirigían la iglesia tenían una práctica corrupta y se beneficiaban de los más pobres, que eran quienes más daban. Los pobres daban para que los ricos de la iglesia pudieran cumplir con todos sus antojos. Y sobre todo la autoridad papal, que también fue de las cosas que ellos rechazaron también de manera tajante, y también lo provocó la estructura del Sacro Imperio. De ellos querían simplemente hacer un imperio santo, sacro, que pudiera gobernar y todo tuviera por debajo de ellos. Y también esta fue una de las causas de la protesta, de lo que motivó, y también la influencia de algunas ideas del humanismo, que el humanismo, cuando surge el humanismo penetró de tal forma a la iglesia y penetró de tal forma dentro de la jerarquía de la iglesia que no sabíamos qué era, o no sabían ellos qué era iglesia y qué era humanismo, porque había una dicotomía entre ellos. La pretensión del Papa de tener autoridad sobre todas las cosas espirituales. Y no era lo que diga las escrituras, era lo que diga el Papa. Y se protesta sobre eso porque la escritura dice que ella es la palabra profética más segura. Nosotros necesitamos la escritura y no que nadie nos imponga la autoridad que quiere tener por encima de las escrituras. Esto trajo como consecuencia la reforma protestante, trajo como consecuencia la división de la cristiandad occidental en dos grandes grupos. Número uno, da surgimiento a lo que es la Iglesia Apostólica Romana, que luego en el Concilio de Trento, en el 1545-1563, la Iglesia Católica Romana se reivindicó a sí misma como heredera de la tradición cristiana medieval y aceptó la autoridad infalible del Papa por encima de todas las cosas. Como consecuencia, vienen entonces varias iglesias protestantes, que es el otro grupo, donde surge la iglesia anglicana, donde surge la iglesia luterana. Después, más adelante, vemos los anglicanos, vemos el calvinismo, el presbiterianismo, que todos estos grupos rechazaban la autoridad del Papa y podían unificarse en torno a muchas cosas que creían, aunque